en esta oportunidad estamos presentando al doctor Jorge Bonino, que le va a hablar de este muy interesante tema y que tenemos que aprenderlo bien y saberlo bien porque realmente es la base de la salud. Por lo menos lo veo yo así también. Así que lo recibimos con un aplauso a Jorge. Bueno, y muchas gracias por estar aquí. Paso la posta. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto de reencontrarnos otra vez más. Pasó un año, pasó rápido. Lo primero de todo es un enorme agradecimiento a toda la gente de la Nación Arcoíris que año tras año hace el enorme esfuerzo de armar todo este cronograma de múltiples conferencias realmente con un objetivo no tangible, un objetivo de unificación de la conciencia global de la humanidad. Y bueno, todo mi reconocimiento para esa tarea y ojalá se pueda seguir realizando. Un par de cositas antes de comenzar a hablar. En primer lugar, nada de lo que ustedes van a ver aquí hoy me pertenece. Ninguno de los conceptos que ustedes van a ver aquí me pertenece. Pertenece a conciencias físicas y suprafísicas que brindan desinteresadamente el conocimiento para el propio despertar de toda la humanidad. Lo segundo es que les tengo que avisar que algunas de las cosas que vamos a decir hoy aquí no les van a gustar. Doy de antemano la seguridad que no les van a gustar, porque a mí tampoco me gustaron cuando tomé contacto con esos conceptos que realmente transforman la visión de lo que es la vida. Hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio conceptual. Ustedes habrán leído continuamente distintos seres humanos que tratan de interpretar y de comprender cómo es la realidad en otros planos dimensionales. Yo les voy a pedir que ahora durante 1:15 hagamos la suposición, solo la suposición, que alguien que estuviera cercano a la realidad máxima mirara para abajo y nos dijera qué ve. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo al revés. Desde acá, tratar de interpretar lo que sucede en otros planos. Aquí el proceso entonces es inverso. Va a ser desde una visión muy alta hasta nuestra visión humana. Les confieso que comencé escribiendo esta charla de una manera y terminé de otra completamente diferente. Si yo les pregunto ¿qué piensan ustedes de a qué me voy a referir cuando hablo del secreto de tus células? Y es un poco como que está implícito en el propio nombre. Pues exactamente no es así. No es así porque la comprensión de lo que es una célula puede ser hecho en diferentes perspectivas. Podemos hablar de células biológicas y ahí nos entendemos todos. Pero podemos hablar de células cósmicas. Y aquí entramos realmente en el tema y en un problema. ¿Por qué entramos en un problema? Porque toda la charla de hoy va a ser sobre realidades que no vemos. En la charla anterior del año pasado, traté de ceñirme estrictamente a los conceptos de la ciencia cuántica
hasta el momento actual. Pues hoy nos vamos a ir muy lejos. Nos vamos a ir a las fronteras de la ciencia, donde la ciencia convencional va a llegar, pero dentro de cientos de años. Vamos a tratar de mirar todo esto a través de otra física, no de la física cuántica, sino a través de una física quizás no conocida, la física supramental, la física suprafísica, pero que desde hace cientos de años ya autores nos hablaban de ella. Así que entonces, si vamos a hablar de realidades que no vemos, de realidades a las cuales la ciencia todavía no ha podido llegar, ¿cómo ustedes van a juzgar si lo que yo les estoy diciendo ahora va a ser real o no? Lamentablemente, la comunicación entre los seres humanos en este plano dimensional es primitiva. ¿A qué me refiero primitiva? A que yo, para que pueda comunicarme con ustedes, tengo que hacer vibrar unos repliegues membranosos que están en mi garganta, que se llaman cuerdas vocales, hacen vibrar el aire se carga de determinada vibración sonora, va a mis oídos, mi cerebro, y ahí recién viene la decodificación. Pero en el universo, en otros planos dimensionales, la comunicación es instantánea, a través del pensamiento. No del pensamiento que nosotros conocemos. El pensamiento humano es un pensamiento lineal, mientras que el verdadero pensamiento en el universo es multidimensional e instantáneo. Así que entonces, la dificultad va a estar en que no vamos a tener ni un marco conceptual de referencia para poder entender lo que ocurre en dimensiones superiores y que luego se refleja aquí. No tenemos ni siquiera esa idea, ni tampoco tenemos las palabras en nuestro lenguaje que puedan reflejar, aunque sea apenitas cercanamente, lo que son conceptos universales muy altos, realidades muy grandes. No tenemos ni siquiera la posibilidad de imaginar en qué consiste la vida en sí misma. Yo digo que es más fácil, fíjense, es más fácil enseñarle a una pequeña hormiguita cómo funciona Internet que pretender enseñarle o explicarle al ser humano cómo funcionan las dimensiones de la vida. ¿Qué es la vida en última instancia? ¿Qué estoy haciendo acá? Vamos. La propuesta entonces, lo que decíamos, es proponerles ver más allá de lo tangible, de lo percibido, para lograr una visión más amplia de la expresión humana. Más amplia, expandir nuestra visión e incorporar otros conceptos que pueden hacernos mucho más fácil, mucho menos pesada la vida. Y ese es el principal interés mío de esta charla, quitarles peso a la vida, que se vayan con otra comprensión, aunque algunos conceptos no les van a gustar, pero realmente al final de eso se van a ir mucho más livianos. Seguimos. Lo que decíamos hoy, estamos limitados por el lenguaje, dado que siempre expresa una relación sujeto-objeto, alguien hablando de algo, y cuando pronunciamos la primera palabra sobre algo, ya lo estamos objetivando, ya le estamos queriendo dar forma. Y si hay algo que no puede ser objetivado, es la propia vida, la energía vida. Si hay algo que no puede ser objetivado,
es mi realidad interna de ser. Si hay algo que no puede ser objetivado, es la conciencia global. Y si no podemos objetivarla, cada vez que hablemos de ella, estaremos cometiendo un error. Ya de entrada les voy diciendo que voy a cometer una enorme cantidad de errores. ¿Por qué? Porque voy a querer traducir en palabras, en conceptos humanos, realidades que no están en esta dimensión. ¿Pero por qué? Porque el secreto de tus células puede llevarnos a la comprensión equivocada que la biología puede ser entendida, interpretada y explicada desde la propia biología. Y no es posible. Si no tomamos en cuenta todos estos aspectos multidimensionales que vamos a ver ahora, no es posible comprender la biología humana. Ni cómo funciona, ni por qué se enferma, ni cómo realmente llega a la curación. ¿Y por qué decíamos que cuando hablamos de algo, automáticamente ese algo deja de serlo? Como lo decía el propio Lao Tse, el Tao que puede nombrarse no es el verdadero. Cuando comenzamos a hablar de ello, deja de serlo. Así que entonces, si yo me tuviera que ceñir a esa definición absolutamente memorable de Lao Tse, me tendría que parar y estar en profundo silencio. Y no hablar absolutamente nada. Intentar a través de mi propia irradiación, ojalá la tuviera, hacerlos comprender a ustedes todo lo que vamos a hablar ahora sin palabras. Seguimos. Y con esta diapositiva, que debe ser la tercera o la cuarta, de más de 60 que preparé, no sé si llegamos, pero estamos en la cuarta. Y acá podemos terminar toda la conferencia. ¿Por qué? Porque aquí está el secreto de todo lo que vamos a hablar en la conferencia. En primer lugar, el humano no sabe percibir el movimiento de la energía. Aquí están las tres palabras claves: percibir, movimiento y energía. Si alguien estuviera muy cercano a la realidad última y le preguntamos, ¿qué es lo que ves cuando tú miras hacia abajo? En realidad no es hacia abajo, pero es para entendernos. ¿Qué es lo que tú ves cuando miras hacia abajo? Y él diría, lo único que veo es energía en movimiento. La existencia, no solo la humana, todo es energía en movimiento. Pero resulta que como humano no puedo percibir el movimiento de la energía. Por lo cual estoy literalmente por fuera de la vida. Estoy por fuera de la capacidad de poder acercarme a comprender lo que es la vida. Vamos. El humano entonces, si no puede percibir el movimiento de la energía, la visión que él va a tener de la vida es tan solo una micropercepción. Mientras que a nivel del ser, la comprensión que tengo y la percepción es de macropercepción. Seguimos. Hoy tenemos acceso a regiones y conceptos, vamos, inaccesibles anteriormente. Pero la característica actual es que hay que ir a buscar ese conocimiento. Antes, como que de alguna manera era brindado al ser humano, hoy hay que irlo a buscar. ¿Por qué? Porque los ciclos cambiaron, porque los conceptos son diferentes, ahora lo vamos a ver, y por lo tanto tenemos que dar vuelta a páginas.
Pero dar una vuelta a página conceptual a un ser humano le es algo muy difícil. Y ustedes van a ver ahora. Seguimos. Cuando queremos hablar sobre la verdad, comenzamos con una enorme dificultad. ¿Por qué? Porque verdad no es más que una palabra que significa lo que es así en este momento. Pero lo que es así en este momento está siempre cambiando. Por lo tanto, la vida no es algo, sino es un proceso. Y acá está el ser humano con su rigidez conceptual y mental, tratando de entender el proceso de la vida, que es multidimensional y está siempre cambiando. ¿Cómo lo va a poder comprender? ¿Cómo va a poder siquiera acercarse a entender lo que es la vida? O acercarse por qué se enferma el ser humano, o cómo se cura. Seguimos. La vida es una cuestión de perspectiva. Yo decía hoy que todo depende desde dónde estemos mirando la realidad. Eso determina mi perspectiva, y mi perspectiva determina el tipo de pensamientos con los cuales yo voy a sintonizar. Y mis pensamientos crean de alguna manera mi realidad. Pero cuando vemos que un universo es tan solo una molécula del absoluto, un universo es una molécula del absoluto, nos damos cuenta de que prácticamente como humanos tenemos muy poca significación global. Insignificante. Pero sí trascendente a nivel planetario. Y como todo es un enorme engranaje, aún nuestra pequeña participación es decisiva en ese proceso global. De alguna manera, entonces, podemos acercarnos y percibir, pasa al otro, una realidad mínima que aparentemente es virtual, una realidad máxima que aparentemente es real. ¿Y por qué digo aparentemente? Ha habido y existe una enorme discusión y una enorme cantidad de opiniones sobre si esta dimensión existe o no, sobre si existo o no. Quizás el aporte que pueda hacerles hoy es contarles como un simple locutor, por lo que les dije, porque ninguno de los conceptos que están aquí son míos. Contarles como un simple locutor que todo existe, todo es en la existencia, nada no es. Ustedes van a decir, pero yo escuché, yo leí, yo investigué que esta realidad es una ilusión. Es que realidad e ilusión coexisten simultáneamente. El problema es que la palabra realidad está desvirtuada para el ser humano. La propia palabra realidad tiene implicación de que hay algo que no sea real. Hay algo que no es real. En el universo no es así. Es la percepción del ser humano. Todo existe y todo es. Pero es cierto. No es como yo lo percibo. Y ahí empieza el problema de la ilusión. No es ni por asomo la realidad, la vida, como yo la percibo. Vamos.
De tal manera entonces que nos vamos a enfrentar, de acuerdo al nivel de percepción que tengamos, a verdades individuales, y ahí podremos ver verdades o realidades biológicas, verdades globales, donde ahí entramos en realidades planetarias, y verdades universales, y ahí nos conectamos con todo lo suprafísico. Pasa otro más y otro más. Todas estas realidades están absolutamente integradas, pero todas estas realidades no son otra cosa que movimiento de energía, por lo cual, como no puedo percibir el movimiento de la energía, estoy por fuera de la percepción de cualquiera de estas realidades. El proceso de la vida, el proceso de un ser humano que se pregunta, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Cuál es mi misión? ¿A qué vine? Lamentablemente, el proceso es global. No se puede entender en forma individual. Para el universo, no existimos como una individualidad. Solamente existimos formando parte de la conciencia global de la humanidad. Ustedes dirán, pero yo existo. Sí, claro. Una pequeña célula de mi piel también existe. Y ella cree que ella tiene una significación en el proceso de mi salud. Y es prácticamente insignificante. Pero como no tiene la percepción global de mi organismo, entonces sigue pensando en términos individuales. Sí, adelante. Y aquí empezamos con el otro problema. Entramos a hablar de realidades más altas. La humanidad crea un campo alrededor del planeta, un entramado, pero cada ser humano mantiene igual una individualidad con su ser. Pero a nivel global, solo existe la percepción de este plano global que está alrededor del planeta, que es la conciencia global de la humanidad. Ustedes saben que todo vibra. Muchos de los que están acá ya tienen todos estos conocimientos y muchos más. Y todas esas vibraciones a algún lado van conformando un campo, un entramado, una matrix energética alrededor del planeta. Ese es el fruto de lo que hemos venido siendo a lo largo de la historia y de la vida del planeta. Seguimos. Y aquí está un poco, si logramos comprender esto, y tenemos ya toda la tarde ganada. Fíjense, ahí estoy yo, como ser humano. Estoy viviendo en un planeta físico. Alrededor de este planeta físico, toda la humanidad está generando un campo de energía, que es lo que le dimos el nombre de conciencia global de la humanidad. Alrededor de ese campo hay otro campo mayor, que es el campo de la conciencia planetaria. El propio planeta, que es una estructura viva, tiene su propio campo de conciencia. Y alrededor de él hay otro plano, hay otro campo, que es el campo de la macroconciencia. Todo esto no está separado. Está continuamente interactuando un campo con otro. Seguimos. Así que entonces, el planeta está cubierto por un entramado energético que a su vez hay réplicas infinitas en otras galaxias. Y ese campo, el de la macroconciencia,
es el que transmite la información hacia el planeta y a su vez lo vamos a vivenciar, toda esa influencia, como un destino individual. Y acá se terminó de armar. Porque nombramos la palabra destino. Pasamos. ¿Sí? Ese campo global que está alrededor del planeta, ese campo de conciencia global, es una inteligencia dinámica que se recarga de un campo superior y que provoca, como si lo pudiéramos ver, si fueran verdaderas descargas eléctricas, que son amortiguadas y atemperadas por el campo de conciencia planetaria. Es decir, que gracias a que existe un campo de conciencia planetaria, hay una amortiguación y una adecuación del impacto del universo sobre la humanidad. Pasamos. Es un entramado de perfección, pero en el sentido de que cada cosa está en su lugar para que el objetivo se alcance. A su vez hay un intercambio dinámico entre este entramado y los cambios en la conciencia global de la humanidad. Lo que decíamos, está continuamente interactuando un campo con otro. Ahora, es un entramado de perfección. Y aquí está uno de los conceptos centrales. Todo en el universo mantiene ese nivel de perfección. No hay nada fuera de su lugar. Ustedes me van a preguntar, mira un poco lo que sucede en distintos países, o aquí inclusive en el nuestro, ¿y dónde está la perfección? Bien, si yo les preguntara a ustedes, ¿el ser humano tiene alguna responsabilidad del estado del planeta y del estado de la humanidad? ¿Qué me responderían? ¿Que sí? Pues no. El ser humano no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en nada de lo que ocurre. El ser humano no tiene ninguna responsabilidad en el estado planetario, ni en el tema del cambio climático. Ustedes dirán, pero esto es una locura total. No, cuando lo miren en perspectiva se van a dar cuenta que no. Porque les dije hoy que alrededor del planeta hay un campo de energía que es el campo de la conciencia planetaria, dentro del cual yo vivo. Y ese campo de conciencia planetaria determina lo que soy capaz de percibir, comprender y cómo responder. Por lo cual, el estado del planeta es responsabilidad del propio planeta, del propio ser consciente que regula los procesos del planeta, porque yo estoy metido ahí adentro. Y todo el trabajo que estamos haciendo nosotros en forma individual y que se va a unir en ese entramado de la conciencia global de la humanidad, va a repercutir en el campo de conciencia planetario, justamente para que él también avance. El movimiento en los campos de energía y en los estados de conciencia del planeta arrastra y condiciona los campos del ser humano. Y ustedes van a decir, bueno, pero así que entonces me desentiendo de todo. No, no van a poder desentenderse de todo, porque la propia conciencia que ya está despierta los va a hacer participar en el mejoramiento colectivo de la vida en el planeta. Pero sí saber que la esencia de cómo se vive hoy
no es responsabilidad del ser humano. El estado actual de la humanidad tiene relación con la densidad de las vibraciones del campo planetario que la arrastra, porque todo es una unidad. No me puedo separar, mis campos no se pueden separar de lo que es la influencia de la conciencia planetaria. Seguimos. De tal manera que, en base a lo que estábamos hablando recién, sé que a ustedes se les va a ocurrir, se van a plantear. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Y qué estamos haciendo? En última instancia, es responder la finalidad de la vida. Seguimos. Ahora lo vamos a ver. Desde la perspectiva limitada con la que vemos todo lo que es, se ve todo separado. No como un ser único, sino como muchos seres que están en movimiento constante. Pero todo es cuestión de perspectiva. Yo les dije hoy, cuando comenzamos la charla, el ser humano no puede percibir el movimiento de la energía. Y eso le determina la perspectiva con la que él ve esta realidad. Adelante. Así que entonces, cuando yo quiero definir lo que es la realidad, ¿desde qué marco de referencia estoy definiendo mi realidad? Seguimos. ¿Cuál es la finalidad de la existencia manifestada? ¿Es para que el absoluto se exprese a sí mismo? El tema es que nosotros como humanos nos manejamos con fines y objetivos por causa del tiempo y la mente. Por lo cual, ustedes están pensando que tiene que haber un motivo por el cual estamos acá. Y que tiene que haber un motivo para que la existencia sea como es. Pero eso es tan solo una percepción humana, muy limitada. ¿Qué tal si todo lo que existe es consecuencia del propio movimiento del absoluto? Simplemente para complementar su propia experiencia. Y cuando hablo del absoluto, ustedes denle el nombre que quieran. Puede ser Tao, puede ser todo, puede ser Dios, puede ser vida, puede ser conciencia. Pero sea lo que sea que es, sí seguramente no lo puedo definir con palabras. Por lo cual, cada vez que me esté refiriendo a él, ya estoy cometiendo un error. Adelante. Lo que decíamos, el absoluto no se maneja con fines, sino que más bien es un proceso natural, donde lo manifestado y lo no manifestado se interpreta y se influyen mutuamente. Cuando hablamos del absoluto, hablamos de la realidad última. Ahora, qué difícil para un ser humano intentar acercarse, describir o tratar de entender por qué el absoluto hace todo lo que hace. Vamos a ver, adelante. Cuando esa energía de ese campo decide manifestarse y decide manifestarse para ayudar a su propio proceso personal, crea una sustancia que es la sustancia madre de todo lo que existe.
la conciencia universal, pero pónganle el nombre que quieran. Y esta conciencia universal, esta sustancia madre, es el creador soñador de todo este estado de vigilia de este mundo. ¿Qué quiero decir para hacerlo mucho más fácil? No hay nada que no sea conciencia universal. Todo lo que existe está hecho de conciencia universal. Yo soy conciencia universal. No hay otra posibilidad. Y si quiero llevarlo más arriba y decir que yo soy el absoluto, también es cierto. Yo soy el absoluto, porque no hay otra posibilidad. Adelante. Esta sustancia madre, conciencia universal, es energía inteligente, única, omnipresente, está en todo el cosmos, todo acoge, en todo penetra, en todo habita, está en el interior de todas las cosas creadas, en la esencia de los seres, en el universo que los contiene. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿y qué importancia tiene saber esto? La importancia es que yo puedo comenzar a indagar esas preguntas que yo les puse hoy. ¿Quién soy entonces? ¿Soy un ser humano? ¿Soy la conciencia universal? ¿O soy las dos cosas simultáneamente? Y hay muchos autores que ponen de ejemplo el ejemplo del océano y las olas. Ustedes ven el océano y ven la infinitud de olas que aparecen. Supongamos que en un instante, con una cámara, yo le saco una foto a la ola, a una ola. Y ella dice, pero yo existo. Tengo identidad. Miren, soy una ola. He nacido de algún lugar y algún día capaz que moriré en alguna playa, pero yo tengo mi historia personal. Soy una ola y estoy separada del océano. Y es más, veo que hay muchas olas más, todas diferentes a mí, y todas existen. La paradoja es que en realidad ella no existe. Solo existe el océano. Ella sobresale un poquito durante un tiempo muy fugaz del océano. Pero no puede percibir que sigue unida al océano. Por lo tanto, ella es y no es simultáneamente. Ella en realidad no es ola, es océano, pero se está expresando como ola. Exactamente igual sucede con el humano. Somos tan solo una pequeña olita que justo le sacan una foto y entonces él dice, pero miren, yo existo, sé dónde nací, tengo una historia, tengo un nombre y en algún momento voy a partir. Pero esto nunca fue cierto. Él nunca dejó de ser la sustancia madre. Él nunca dejó de ser el océano. Entonces, ¿qué somos? Somos sustancia madre, somos conciencia. Pero en este momento también me estoy expresando como un ser humano. Por lo tanto, tengo una dualidad a cuesta. ¿Pero para qué nos manifestamos como seres humanos? Bien,
un poco es lo que va a venir ahora. ¿Por qué nos manifestamos como seres humanos? Pero lo concreto es que la paradoja de que la ola existe y no existe al mismo tiempo se aplica perfectamente para el ser humano. El ser humano existe y no existe simultáneamente, porque en última instancia solo existe agua en el océano. Solo existe conciencia. Soy conciencia, expresándome transitoriamente como un ser humano. A ver. Esta sustancia madre... No, para atrás. Esta sustancia madre va estratificándose gradualmente, ordenándose en bandas diferenciadas, y en cada una de ellas, según su vibración, se van agrupando partículas que se denominan planos o niveles. Solo existe un ser expresándose, la conciencia universal. Pero sucede que a medida que va bajando en vibración, en las infinitas capas dimensionales que tiene este pequeño universo, en cada una de ellas, ella tiene que diseñar un vehículo de transporte para poder expresarse. Tiene que crear una herramienta para que ella se pueda expresar en esa dimensión. En otras dimensiones crea diferentes vehículos de expresión. En esta, como la densidad es muy grande, crea un vehículo denso, que soy yo. Ahora, todo es cuestión de perspectiva. ¿Quién me creo que soy? Eso va a determinar mi cambio de perspectiva frente a esta realidad. Vamos. La existencia está hecha de materia mental, los universos burbuja. Yo les dije que este era un pequeño universo. Cuando comenzamos la charla, decíamos, vamos a hablar de células o biológicas o células cósmicas. A nivel del absoluto, les dije, el universo, un universo es una molécula. A nivel de la conciencia universal, cada universo es una célula. Cada universo, no una galaxia, cada universo es tan solo una célula. Ahora, acá hay muchas cosas implícitas. Está implícito que toda la existencia está hecha de materia mental. Y es todo. Desde Hermes Trismegisto hacia atrás hasta acá, no es novedad. Pero es novedad si lo percibimos de esa manera. ¿En qué sentido? Los universos burbujas, los universos forman realmente como una burbuja. Es como un globo, como si fuera un globo, pero lleno de masas mentales. La conciencia es el nylon del globo, y el aire que está dentro son las masas mentales. Eso que está ahí adentro, esa masa mental, es lo que se mueve y es lo que da origen a toda la creación. La conformación es de materia mental, pero con una precisión. No es que esté hecha de materia mental, sino que se expresa como materia mental, porque lo único que existe era la sustancia madre.
Entonces, esa sustancia madre, esa conciencia universal, se expresa como materia mental para dar origen a la creación. Pero no se transforma en energía mental, solo se expresa. De tal manera que ella siempre se va a mantener intacta, sin ser tocada por nada de lo que ocurra en la existencia, no importa el plano. A ver. Fíjense, acá hay un círculo, para los que no lo ven. Formamos la humanidad, una sola unidad moviéndose, una rueda en transformación continua. Pero todos vemos aspectos diferentes de la rueda, porque estamos parados en lugares diferentes de la rueda. La rueda es neutra en valor. Mi perspectiva determina lo que veo y experimento de ella. Ahora, seguimos porque sigue esto. La creación entonces es un círculo en movimiento. Todos los puntos están a igual distancia del centro. No hay nadie más importante que otro, en ningún plano dimensional. Pasamos por cada lugar y circunstancia varias veces en una sola vida. Nadie puede dejar de viajar, pero todos vamos a diferente velocidad. Eso determina todo esto, que todo es una rueda, que la creación parte de un lugar y vuelve a terminar en el mismo lugar. El tema es que debido a que nuestro pensamiento es lineal, esta rueda no la vemos como rueda, la vemos como un plano lineal. Por lo tanto, me da idea de viaje. Me da idea que hay un camino. Me da idea que estoy yendo a algún lugar. No. Estoy siempre volviendo al mismo lugar de donde partí. Seguimos. Por lo tanto, el maestro Eckhart Tolle dice: tú eres el universo expresándose a sí mismo como humano por un momento. Ahora, esto trae implícito muchas connotaciones, muchísimas, porque tengo la posibilidad de disponerme a vivir de otra manera esta realidad, no como humano, sino como conciencia universal que soy, como el absoluto que soy. Puedo disponerme a todo lo que sucede en este plano dimensional. Es consecuencia a nivel global de ese campo global planetario, y todo lo que ocurre a nivel individual es consecuencia de los movimientos internos de mi ser. No puedo hacer nada si previamente no fue realizado a nivel de movimiento de conciencia por mi propio ser interno. ¿Y eso Sí. depende de ese movimiento interno? ¿De lo exterior o de Ese movimiento interno de mi ser lamentablemente no depende de nada de mí, tampoco depende exclusivamente de él, porque en los niveles en que se mueve nuestro ser, todo se comprende en conjunto. Porque además, cuando hablamos de ser,
nosotros pensamos que está en un lugar, lo queremos objetivar, le queremos poner un nombre. Pero ¿qué pasaría si yo les dijera que mi propio ser está viviendo simultáneamente en varios universos en este momento? Y que para que él pueda integrarse, tiene que recoger todo ese campo de experiencia de sus distintas fracciones en cada universo para que él pueda lograr la completud. ¿Y eso cómo se logra? ¿Qué palabra? La palabra completud, ¿no? Todo un tema y un problema. Pero perdón, ¿el ser cómo es que recoge todo? Como seguimos pensando en términos humanos. Son integraciones de campos de energía inconcebibles para nuestro ancho de banda, pero que en última instancia sí dan origen a que todo en el universo siga trascendiéndose a sí mismo, porque esa es la finalidad de la vida. La finalidad última de la vida es trascender la conciencia, no importa el nivel en que se encuentre. Siempre trascenderla. Siempre trascenderla es siempre agregarle un poquito más de claridad. Ahora, ¿cuántas veces en esta charla hemos escuchado hablar de la palabra conciencia, estado de conciencia? ¿Cuántas veces lo habrán leído? Ahora, si yo les pregunto, ¿qué quiere significar en el universo estado de conciencia? Porque de hecho, la única diferencia que en el universo se reconoce entre los seres es el estado de conciencia. Lo demás es todo igual. Pero la única diferencia que se acepta y se reconoce es el estado de conciencia. El estado de conciencia significa cuánto, qué porcentaje recuerdo quién soy realmente. ¿Qué porcentaje recuerdo quién soy realmente? Ese es mi estado de conciencia. Eso es lo que tengo que trascender continuamente. ¿Por qué? Porque la unidad de la conciencia universal está fragmentada en todos los niveles. No tanto como en el nuestro, pero en todos los niveles hay una fragmentación. Solo que en esos otros niveles hay una comprensión de que existe algo más y que forman parte de algo más. Cosa que nosotros no tenemos. Realmente nosotros nos miramos y creemos que estamos absolutamente separados del universo, que tenemos una identidad única y que todo depende de lo que hagamos nosotros. Tú no estás en el mundo aparece en ti. ¿Por qué los maestros dicen esto? Porque ellos siguen pensando en los términos que yo recién les conté. Ellos no son humanos. Ellos se creen a sí mismos la conciencia universal. Ese vasto espacio en el que todo aparece. Ese enorme océano en el que todas las olas aparecen. Fíjense, el océano acepta todas las olas que aparecen. Él no rechaza ninguna. Para él todo está bien. Hay una aceptación incondicional del océano para cada ola. En el caso nuestro, No. todo ese oleaje son mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones, mis percepciones. Todo eso que está apareciendo en mí, todo eso es el oleaje. Y sin embargo, yo quiero decidir, este sí, este no. Esta experiencia me gusta, esta no me gusta. Esta no la quiero. Estoy intentando controlar el oleaje.
cosa que el océano no hace, cosa que el absoluto ni la conciencia universal hace. Todo lo que aparece es perfecto y ya está aceptado. Pero yo no quiero eso. Yo quiero decidir las cosas que tienen que estar en mi vida y las que no. Y ahí comienza la resistencia. Ahí comienza el problema. Ahí comienza la enfermedad. Fíjense cuánto llevamos de charla para siquiera empezar a poder entender por qué el ser humano se enferma. Pero perdón, nosotros no somos responsables de las cosas que traemos. En absoluto. El ser humano no es responsable absolutamente de nada. Todo lo que tú atraes es directa consecuencia de tu estado de conciencia. Sos como una antenita con la que sintonizás determinadas bandas de frecuencia, por lo cual vas a ser mucho más sensible y afín a determinados campos mentales, frecuencias vibratorias del pensamiento, a unos sí y a otros no. Y eso es directamente dependiente de tu estado de conciencia. ¿Y el estado de conciencia de qué depende? El estado de conciencia, yo ya te lo dije, depende del proceso de tu ser. Si tu ser tiene un nivel de integración muy alto, en todos los niveles, incluido en este, tú también lo vas a tener. O sea que no somos responsables de nuestro estado de conciencia. Absolutamente que no. El ser humano no es responsable absolutamente de nada. El ser humano lo único que puede hacer es disponerse a. Y ahí sí entra mi responsabilidad. Disponerme a establecer un contacto con el ser. Esto venía más adelante, pero como no sé si me va a dar el tiempo, ya les voy diciendo que entonces, en última instancia, uno de los primeros secretos de la vida es conectar con el ser. Pero también les tengo que decir que nunca se van a poder conectar con el ser. ¿Por qué? Porque nunca estuvieron desconectados. Es un tema de percepción, es un tema de perspectiva solamente. Yo sé que todos ustedes durmieron anoche, por lo menos la mayoría. Entonces, ¿qué hicieron hoy de mañana para despertarse? ¿Qué tuvieron que hacer para despertarse? Para abrir los ojos y ver, ¿qué tuvieron que hacer? Nada. No tuvieron que hacer nada. Y esto es igual. Para comprender esto, no tengo que hacer nada. Tengo que abrir los ojos. Pero como el encuentro con el ser no se puede programar porque no depende de mí, solamente puedo disponerme a. Y ese es el secreto de la humanidad. La humanidad tiene que despertarse. Seguimos adelante. Ahora, una pregunta. Ahora, quiere decir entonces que bajo esta definición que los maestros de sabiduría dan, este cuerpo, esta mente y este mundo son objetos que aparecen en el campo de la existencia, en el campo de la conciencia. Hagan de cuenta que es algo enormemente vacío donde empiezan a aparecer cosas. De tal manera que yo creo que estoy experimentando la existencia y en realidad estoy siendo experimentado. Estoy siendo experimentado ¿por quién? Por mi propio ser. Porque la finalidad por la cual estoy aquí no es aprender. No tengo nada que aprender. ¿Qué tengo que aprender si yo soy la conciencia universal? Si tengo todo allí, solo tengo que recordarlo, pero no aprenderlo, solo recordarlo. Pero ese encuentro con el ser no se puede programar, por lo cual solo puedo disponerme a sí. ¿Por qué estoy olvidada? Muy bien, ¿por qué estoy olvidada?
vivís en el planeta del algo me falta. No me acuerdo. Vivís en el planeta del algo me falta. Porque a todos los que estamos aquí, permanentemente tenemos la sensación de que algo me falta. La sensación de que me falta algo para estar completo. Me falta completud. De hecho, el ser humano lucha por conseguir completud. Porque eso es lo que le falta. Completud. ¿Cómo se genera la completud? Se genera en el momento del nacimiento. Cuando el ser humano olvida quién es por un tiempito, por un rato, y entonces ingresa en esta dimensión a participar de todos los movimientos. Ese olvido es necesario, porque si no, ninguno entraría en el juego de esta dimensión. Nadie entraba en el juego. Ahora, no todos los seres les sucede eso. No. Acá me robo un minuto para hablarles de los niños autistas. Los niños autistas tienen en sí mismos la problemática, la dificultad de que cuando llegaron a esta dimensión mantuvieron el contacto y la percepción con la otra dimensión. Por lo cual viven transitoriamente en dos planos a la vez. Pero ¿qué pasa? El otro plano es tan evolucionado y diferente a este que no tienen el más mínimo interés por mantenerse aquí. Por eso el niño autista No se conecta. está como en otra cosa, está como en otro mundo. Está en otro mundo. Mantiene el nivel de percepción del otro plano. Ahora, ¿cómo nos comunicamos con ellos? Porque la estructura cerebral no tiene la densidad suficiente, porque no está anclada, para entender la vocalización mía. Por lo cual, entienden perfectamente el lenguaje mental. Si yo me comunico mentalmente con ellos, automáticamente lo decodifican. Entonces, son situaciones puntuales y particulares. No es una enfermedad, es una experiencia que esas almas quieren hacer. Y en realidad son seres muy sutiles, son seres muy evolucionados, que están haciendo una experiencia que no es fácil. Mantener la percepción de dos realidades simultáneas. Pero entonces, cuando el resto de nosotros llegamos a esta dimensión, se borra ese recuerdo y entonces siempre va a haber adentro mío una sensación de insatisfacción. Algo que perennemente está insatisfecho y que busca completarse. Y lo busca de distintas maneras, de acuerdo al estado de conciencia. Algunos lo buscan con comida, otros lo buscan con trabajo, otros lo buscan en el sexo, otros lo buscan en la adicción, otros lo buscan en las religiones. Cada uno lo busca a diferente nivel. Pero es eso, es la ola buscando el océano. De mil maneras los busca, pero fíjense la paradoja. La ola siempre fue el océano, pero lo sigue buscando. El humano siempre fue la conciencia universal, siempre fue el ser, pero lo sigue buscando. A ver. No me quedó muy claro cómo se produce esta desconexión con el ser. La desconexión ocurre en el momento que una fracción de tu ser se incorpora a la vibración densa que tiene tu cuerpo. El cerebro humano tiene tal densidad que el recuerdo es un entramado muy sutil. Automáticamente lo pierde. No lo puede registrar. Justamente por esa diferencia de densidades entre la masa neuronal y el entramado energético del recuerdo del otro plano. Entonces, ¿quién es que experimenta el cuerpo, mi mente, mis sentimientos y este mundo? ¿Quién es que lo experimenta? Y es el yo conciencia.
siempre fue la misma. El vasto espacio palpitante, vivo, inteligente, en que el cuerpo, la mente y el mundo aparecen y desaparecen. Es la conciencia o sustancia madre la que toma la forma de cuerpo, mente y mundo. Entonces, ¿qué provoca cuando yo voy empezando a entender que en realidad yo soy eso? Y esta propia palabra, yo soy eso, también lo habrán leído muchas veces. ¿Y qué es yo soy eso? Yo soy la conciencia universal. Pero cuando yo empiezo a entender que soy eso y trato de disponerme a entrar en esa vibración, me empiezo a desapegar de las situaciones de esta dimensión. Porque en esta dimensión todo es contextual. Todo no tiene valor más que para que yo pueda tener la posibilidad de recordar quién soy. No importa lo que fui, cómo vivo, no importa nada. Al universo no le interesa. Al final de todo, lo único que interesó fue en cada situación que viví en esta tierra, quién creí que fui al vivir cada situación. Porque quién creí que fui revela mi estado de conciencia. Quién creí que fui revela mi integración a la vida. Quién creí que fui revela el nivel de completud y de pertenencia a la unidad, que es lo que es la humanidad. Seguimos. Bueno, miren qué tema, porque yo lo dejé pasar hace un ratito. ¿Está el destino prefijado en el momento del nacimiento? ¿Y ustedes qué dirían? ¿Siguen pensando que pueden hacer algo? En absoluto. Pero no se llama destino, se llama trayectoria del ser. El ser se mueve siempre ascendiendo en otros planos dimensionales. Pero cada vez que el ser se mueve, provoca cosas en mí. Ustedes dicen, ¿pero cómo? ¿No hay alguien que diagrame mi destino personal? No, no hay nadie. Absolutamente nadie. Todo es consecuencia. Hoy de mañana, día precioso, se les ocurrió salir a caminar y a trotar. A correr. Se calzaron los championes y salieron a correr. Media hora. En esa media hora, el golpe y el impacto que hicieron con la planta del pie en el suelo originó que cientos de miles de células de la piel, a través de la maceración, sudoración y el impacto, murieran. Ustedes determinaron el destino de esas células, pero no lo hicieron conscientemente. Ustedes no estaban pensando en que iban a hacer morir 1000, 1500, 2000 células. Ustedes estaban en otra tarea. Porque no podemos abarcar el nivel de conciencia de una célula. Nuestro nivel de conciencia es tan grande en este plano que no podemos interpretar y comprender el nivel de conciencia de una célula. Por lo cual, yo no estoy trazando el destino de cada célula mía. No soy consciente de que lo estoy trazando. Simplemente yo hago actividades que determinan luego lo que va ocurriendo. Si yo me pongo a hacer y a comer y a hacer un atracón de comida, y voy a llevar a la muerte una cantidad de células intestinales y gástricas seguramente, y a todo un trastorno. Pero yo no estoy pensando en eso. Yo no estoy pensando en la pequeña célula que secreta ácido clorhídrico en el estómago, lo que le va a suceder.
Yo estoy comiendo, contentísimo. Al ser le ocurre lo mismo. El ser provoca, planea trayectos, pero mucho más amplios, en otros niveles, porque prácticamente ni me percibe. Así como ustedes no perciben a una sola célula de su mano, ustedes no pueden percibir una célula. Rolf. Te quería hacer una preguntita. Estoy totalmente de acuerdo que no lo percibimos. Ahora te quería preguntar, ¿el impacto energético puede llegar a tocar a los otros cuerpos que te conforman de esa célula que acaba de morir? No del aspecto físico, sino la conmoción energética o crisis, como quieras llamar, energéticamente sí puede llegar a ese... Porque siendo solo una sola compresión de todos esos cuerpos que te conforman, si eso que ocurrió allí también sube hacia arriba. En absoluto. ¿No? Es tan ínfimo el nivel de energía que el humano maneja en relación a los otros niveles por donde está la trayectoria del ser, que no tiene la más mínima significación. Dicho de otra manera, el ser no se va a acercar nunca a nosotros. Nosotros nos tenemos que disponer a acercarnos a él. En algún momento no determinado por el humano, se percibe ese reconocimiento. Alguien me está haciendo una cosquillita allá abajo en el pie. Entonces, ahí mira para abajo y ahí me reconoce. Quiere decir entonces que ya Patricia me hizo la seña. ¿Qué puedo hacer? Entonces, vamos para adelante, vamos para adelante. Vamos a traer al ser. Seguí. Ya que nosotros no Seguí. podemos ir a él. Seguí. Ahí. Resumiendo entonces hasta ahora, me quedé por la mitad, pero no hay libre albedrío. Sé que no les va a gustar, pero no hay libre albedrío. No hay elección posible. No hay otros. No hay otros viviendo con ustedes. Hay un solo ser. Solo hay uno viviendo, siendo como si fueran muchos. No hay ningún yo ni ningún tú. No existes como tú, pero a la vez existes como el todo. Y nadie vive en la verdad final. Entonces, en última instancia, ¿qué podemos hacer? Si todo de alguna manera está prefijado. Lo que también los maestros de sabiduría nos han querido transmitir desde hace muchos años. La aceptación total, profunda e incondicional de lo que está ocurriendo, de la situación que llega a mi vida. Solo tengo dos opciones: o resistir y viene el sufrimiento, o fluir y viene la aceptación. Como humano, solamente es eso lo único que puedo hacer. Con las relaciones también. Pero si opto por la primera opción, resistir porque no me gusta este momento, porque lo quiero controlar, porque quiero que sea diferente, porque creo que no lo merezco. Eso, en última instancia, es una frecuencia que va a determinar toda una alteración a nivel de mi estructura bioelectromagnética y luego biológica. Si opto por la segunda opción, fluir, aceptar, en última instancia estoy haciendo lo que haría cualquier ser inteligente mirándolo desde otro lado. Ya que el oleaje no lo puedo controlar, me tengo que mover con el oleaje, con la comprensión de lo que estaba al principio de la charla. El entramado que está alrededor del planeta es perfecto. Es perfecto para que cada uno de nosotros reciba la cantidad de sufrimiento necesaria para que recuerde quién es. Recordando que todo es perfecto y que solamente podemos fluir, muchas de las cosas que nos llegan a nuestra vida les vamos a dar otra perspectiva. No nos vamos a hacer problema por una enorme cantidad. En última instancia, lo que yo les decía en el inicio,
quería quitarles peso en la manera como viven la realidad. Bueno, muchísimas gracias, quedé por la mitad, pero bueno. Bueno, nos volveremos a encontrar entonces el próximo año. Muchísimas gracias.